mundo está loco, loco, loco. Ya lo decía esa película que vimos hace varias décadas. Bienvenido Anthony Blinken al club de los carniceros. Parece que hay muchos. Qué locura. Todo esto mientras en Israel uno de los temas, porque son muchos, es un nuevo video que va a mostrarse en la televisión de lo que fue la captura y el secuestro de algunos de aquellos que todavía están ahí en Gaza, pero de eso no gritaban. Ya sabemos. ¿Quién nos va a contar qué está pasando ahí en Israel y su vecindad, donde nunca faltan temas, es nuestro querido amigo, el periodista de Canal 13, Daniel Moljo? Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, a ver, arranque usted, tiene bastante entre, qué sé yo, ¿por dónde quiere? Bueno, primero, lo que dijiste antes hoy a las 6 de la tarde hora de Israel, a las 12 del mediodía hora de ustedes, se va a publicar el video de cuando fueron secuestradas algunas de las, lo que se llama Katatzpitaniot, las que ven todo el tiempo en la frontera qué es lo que pasa del otro lado. Ya varias stills de ese video ya fueron publicadas, donde se ve a las chicas en cautiverio. Lo que pasa es que esta vez las familias acordaron que se publique. Esa es la gran diferencia. O sea, estamos hablando de los primeros días del 7, 8 o 9 de octubre, donde se van a publicar las imágenes, más que nada, ¿no es cierto? Eso es siempre lo que pasa cuando el Hamas publica algún video. Siempre hay que preguntarle a la familia si están de acuerdo en publicarlo o no. Algunas familias dicen que sí, otras que no, otras familias después de un tiempo. Así que no creo que haya grandes novedades, ¿no es cierto? Porque, repito, ya varias fotos de ese video ya fueron Ah, publicadas. son, Pero son imágenes entonces que ya vimos, Dani, no son nuevas. parcialmente, sí, sí, parcialmente. Fue lo que pasó el 7 de octubre. Dicen cuando de una cámara que tenía uno del Hamas atada al cuerpo cuando fueron secuestradas. O sea, vamos a ver si también ponen aparte, o sea, lo que se publicó en especial fue cuando al poco tiempo, cuando ya estaban secuestradas en la Franja de Gaza, se las ve a las 3 o 4 chicas eh, en un... Eh, en un cuarto, ¿no es cierto?, con las manos atadas, al poco tiempo de haber sido secuestradas. Así que vamos a ver, parte de eso ya fue publicado, vamos a ver si hay cosas que todavía no fueron publicadas. Se dice que es parte del secuestro en sí, Ujú. tomadas por la cámara del cuerpo de uno de los secuestradores del Hamas. Digamos, Dani, que ¿qué produce esto en Israel? Porque claro, nosotros estamos un poco más lejos y tenemos otras distracciones, pero la sociedad israelí en realidad desde el 7 de octubre tiene pocas distracciones y parecería que todo el tiempo, ¿no? Tanto los medios como la realidad, como las familias, como la guerra, están en eso y es una sociedad que tiene a carne viva el dolor y cada situación diaria, nota a un padre, a un familiar, bueno, el hallazgo de un cuerpo, la situación de los familiares, de aquellos que todavía quieren creer que sus seres queridos están vivos y que quieren traerlos a casa, incluso aquellos que quieren, que ya saben que no están vivos, pero que los quieren traer para darles una sepultura digna. Es una realidad muy difícil, por eso cada cosa que va pasando en ese ámbito siempre, bueno, remueve todo de vuelta, ¿no? Sí, remueve todo de vuelta, pero hay que entender que ya pasaron casi 8 meses, vamos para los 8 meses, Mm. y el tiempo tiene su jugada, ¿no es cierto? O sea, cuando pasa este tipo de cosas que, como vos dijiste, se recupera un cuerpo o algo así, o se entera, alguien se entera, se publica que, digamos, uno de los secuestrados está muerto, pero el cuerpo todavía está en la Franja de Gaza. O sea, tiene unos minutos de propaganda y nada más. Lamentablemente, este gobierno está ocupado de que prácticamente se hable muy poco de los secuestrados, ¿no es cierto? Es algo terrible. Cada vez que uno piensa eso, es pobre las familias y los parientes de los secuestrados que están en la Franja de Gaza, o también los que mueren en combate todavía, ¿no? Porque más o menos todo sigue pasando todos los días, pero es cosa de horas y después
se vuelve a hablar de lo mismo, lo que hace el gobierno y lo que no hace el gobierno. Es lamentable, pero esa es la triste realidad. Sí, sí, la rutina incluso de la guerra, la rutina de la muerte y la rutina que se da en una, como dijiste, realidad espantosa. Vemos operativos, recién te mandaba información que dice que incluso hay algo en Gaza que se va a informar, que tiene que ver seguramente con soldados posiblemente caídos o heridos. Vemos Jenin, donde todo el tiempo se realizan operaciones. ¿Qué nos contaría si hay algo para contar? Yo te digo, creo que todos estamos entre saturados y con lo que decías antes, ¿no? Ya pasa a ser una rutina diaria lo que está aconteciendo en términos de seguridad y defensa. No sé si hay algo nuevo que quisieras resaltar. Mira, yo como periodista no tengo nada nuevo para contar porque hoy en día todas las publicaciones en un minuto ya todo el mundo sabe lo que yo sé. No era como antes, ¿no es cierto? Pero, o sea, ya se sabe, siguen los combates en la Franja de Gaza, en Jebalia, siguen en Rafah, en Rafah. O sea, siguen los combates, siguen todo el tiempo, cada vez más crueles, cada vez más cruentos, porque el Hamas vuelve donde Tzal, el ejército de Israel, se fue, vuelve, ¿no es cierto? Ayer en algo que se publicó, el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos, Brown, dijo en algo muy atípico, ¿no es cierto?, dando bastantes críticas a lo que está haciendo el ejército de Israel hoy en día. ¿Cómo puede ser que en lugares donde ya se habían conquistado se vuelva a entrar una, dos o tres veces? ¿No es cierto? O sea, es algo bastante crítica que no pasa todos los días, pero lamentablemente es la realidad. Decirle al general Brown que vaya al territorio en vez de estar ahí opinando desde lejos, que es lo habitual, ¿eh? Sí, sí, ellos se siguen ocupando de lo que hizo Estados Unidos en el 2001 en Afganistán. O sea, eso sigue siendo la base de ellos, ¿no es cierto? Sin entender lo que realmente está pasando hoy en día. Y como vos dijiste también, Jenin, bueno, todos los días hoy en día hay operaciones cada vez más fuertes porque está pasando hoy en día algo que nunca pasaba, que mismos aviones de guerra están atacando en Jenin, ¿no es cierto? Algo que eso no pasaba. Así que bueno, los frentes están en todos lados. Hoy por hoy el norte está tranquilo, hoy por hoy. En cualquier minuto puede cambiar, por supuesto, puede cambiar también lo de Irán, que está ocupado en la sepultura de nuestro querido amigo Raisi, el principal carnicero de los últimos años de Irán, con su ministro de Relaciones Exteriores. O sea, digamos que cada frente está enfocado en otro caso y en otra cosa. Y hoy en día, por ejemplo, en Israel es mucho más fuerte lo que está pasando en la guerra diplomática que la guerra de combate en sí mismo, ¿no es cierto? Hoy que dijeron, bueno, Noruega, España y también, ¿cómo se llama? Irlanda, que algo que ya se sabía, ¿no es cierto? Ya habían anunciado que a partir del 21 de septiembre, del 21 de mayo, perdón, iban a reconocer al Estado palestino. Bueno, hoy ya lo declararon, que el 28 se va a dar esa declaración. Entonces el ministro de Exteriores Katz llamó a los embajadores de Israel en Irlanda, en España, en Noruega para consultas. Se llamó también al embajador noruego en Israel, a la embajadora española que no está hoy en día en Israel, ¿no es cierto? O sea, es más o menos lo que está pasando con, bueno, un poco de diferencia, ¿no es cierto?, entre la guerra entre Milei y Pedro Sánchez. También no vaya la diferencia, pero también pues, me parece que este gobierno español está decidido a seguir con sus ideas progresistas, que hoy en día en el mundo nadie le cree y son muy pocas, ¿no es cierto? Pero bueno, y de progresistas poco, porque eso, de progresista, él le dice progresista y dice que el pueblo español, sin preguntarle al pueblo español, o sea, fue una decisión de parte del gobierno de España, ¿no es cierto? No todos los que están en el gobierno tampoco. Así es. Que es una guerra diplomática con respecto también a la Corte Internacional de la Haya. O sea, todo el día están, nosotros decimos eso, ellos dicen esto, nosotros decimos lo otro, ellos dicen lo otro. O sea, ya cansa,
¿no es cierto? Bastante ya y pocas cosas nuevas con eso. Qué importante que es el pequeño Estado judío, en la realidad del mundo. No se puede creer. Ese paisito que uno recorre en un ratito, 22.000 kilómetros cuadrados, y que parecería que es el único desafío que tiene el mundo. Vemos tanta pasión y tanto dolor e indignación por la defensa que realiza el Estado judío. No vemos lo mismo en relación a Rusia, a Sudán, a tantos otros lugares que tendrían tanto para explicar, pero bueno, es así. Sí, mismo en España le preguntaron al primer ministro, a Pedro Sánchez, por qué no sacó el embajador de Rusia hasta ahora, ¿no es Ajá. cierto? Después de la guerra con Ucrania. Y no tuvo ninguna respuesta para dar tampoco. ¿Por qué sí de Israel y no de Rusia? ¿No es cierto? O sea, todo está también la parte europea está muy dividida entre ellos mismos. O sea, está la parte convencional y está la parte no convencional, y bueno, todo así. Pero sí, Vamos a lo último, porque me parece, excepto que usted quiera incorporar algo más, vamos a las cosas importantes, las realmente importantes. Israel ha logrado un récord Guinness, y usted es un hombre que sabe de esto seguro. ¿Quiere? penales. a- Exactamente, de los penales en un partido de la Copa de Israel, 23-22 creo, nunca se tiraron tantos penales en un mismo partido. Y bueno, eso fue hace 2 días, pero si me permitís te quiero agregar dos cosas de que lamentablemente este gobierno hace muchos goles en contra. Por ejemplo, ayer lo que pasó entre el Ministerio de Comunicación contra la agencia de noticias más grande del mundo, Associated Press, AP, que le sacó los elementos, ¿no? Las cámaras y todo eso, y se hizo un gol en contra enorme, porque el momento de que Estados Unidos pegó el grito en el cielo, Israel se lo devolvió. O sea, el gobierno es un gobierno amateur. Y por ejemplo, ayer Benjamin Netanyahu hizo una entrevista a la CNN con Jake Tapper, el conocido, y la última pregunta de Jake Tapper a Netanyahu fue: ¿por qué él da entrevistas solamente a medios de comunicación del exterior? Ya le dio como 12, 15. Y Netanyahu dice: no es que solo lo dé al exterior, yo a Israel también le doy. Yo hago conferencia de prensa de vez en cuando. Conferencia de prensa no es lo mismo que dar una entrevista uno a uno con cualquier medio de comunicación. O sea, este gobierno ayuda lamentablemente a la mala fama que tiene en Israel hoy en día. Pero el récord de Guinness, bueno, nos separa un poco, como nos separa un poco de la realidad lo que fue Eurovisión hace 2 semanas. ¿No es cierto? Que todo el mundo en contra de Israel y el orgullo de Israel, bueno, por el otro lado, como se dirían mal lunfardos, se la mandó a guardar, ¿no es Bien, cierto? ¿sabe qué? Ya que lo tengo y hasta la semana que viene esperemos no tener urgencia de llamarlo por otra cosa, claro, se viene Lag BaOmer. Lag BaOmer el día 33 del Omer, el día de la Ilulá, ¿sí? El día de la ascensión de Rabbi Shimon Bar Yochai, día de fiesta, día en el cual miles de peregrinos van ahí al Monte Merón. Y es más, hemos tenido alguna tragedia hace un par de años, pero digo, más allá de esto, este año suspendido porque, bueno, es uno de los blancos específicos que ataca a Hezbollah desde el norte, y Sí, porque entonces, hay una base muy importante ahí en el Monte Merón y está prohibido, como está prohibido más que nada en todas las ciudades realizar fogatas. Se pide no hacer más fogatas, aparte de este año tampoco hay lo que festejar, ¿no es cierto? Pero ya dije, gente religiosa ya dijo, aunque esté prohibido, aunque no nos dejen, nosotros vamos a ir. bien, esperemos que pase en paz este Lag BaOmer ahí, que no tengamos fuegos que no sean los que se requiere. Querido Moljo, Daniel, ¿algo más que usted quiere contar? Tráiganos algo, el clima, estas cosas que se hablan cotidianamente. Acá, por ejemplo, Media, húmedo. media de primavera, ya vamos de corto. Yo veo que hace mucho frío en Argentina, en la Buenos Aires que estuve hace 2 meses, íbamos también con mucho calor y muchos mosquitos en esa época, pero acá en Israel, primavera y ya está el calor y estamos todos de corto. Aquí la expectativa, y con esto yo me despido por lo menos, es que la ola polar viene. Hoy no tenemos nada de eso, hace bastante
calor, está húmedo y yo le diría nublado, húmedo, feo, esos días que nadie quiere sobrevivir aquí en Buenos Aires, pero alguno dice que viene la ola polar y que podría nevar en Buenos Aires incluso el próximo 25 de mayo. Todo puede pasar, usted sabe, en el mundo que nos toca, todo puede pasar. Sí, es verdad, ya vi que después empezó a nevar demasiado rápido también en el sur de Argentina y ya vi en el Facebook, en las redes sociales, se ve toda la foto de mucha parte de Argentina de los Andes nevado. Y sí, leí eso el 25 de mayo. Bueno, qué manera de festejar tendrían los argentinos, ¿no es cierto? Sí, un día particular, bueno, acá en Buenos Aires, en otros lados, como usted dice, ya nieva hace rato y la gente sale a disfrutar, a esquiar, el que puede, porque el resto está un poquito más complicado, más allá de que Pedrito y Javier juegan a sus partidos. Querido Dani, gracias por esta crónica. Esperemos ahí las cosas en algún momento, porque todo pasa. También esto va a pasar. Claro, se hace largo, muy largo para ustedes ni hablar. A seguir con esa fortaleza y mejores noticias pronto. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez. Daniel Moljo, periodista, con esta crónica que, como él decía en parte, se transforma mientras no hay un gran evento, y a veces hay que decir gracias a Dios, en una rutina de guerra que Israel vive de demasiado tiempo desde el 7 de octubre.